Hay una idea en el corazón del pensamiento económico moderno que es tan poderosa como engañosa, la noción de un equilibrio natural. Para entender su origen tenemos que viajar al siglo XVIII, a la mente de Adam Smith, un filósofo moral que, en su búsqueda de la armonía social, sentó, sin pretenderlo, las bases del que podría ser el primer gran error estructural de la economía. Esta es la gran pregunta que se hizo Adam Smith. Y ojo, no era una cuestión matemática, era una cuestión puramente filosófica. Lo que Smith intentaba entender era cómo una sociedad llena de individuos, cada uno buscando su propio beneficio, podía no solo evitar el caos, sino generar de forma espontánea un orden que fuera bueno para todos. Porque antes de ser recordado como el padre de la economía, Smith fue un filósofo. Y para comprender de verdad sus ideas, es fundamental explorar el mundo intelectual que le rodeaba. Un mundo donde la economía, tal como la entendemos hoy, aún no existía como ciencia. Era más bien una rama de la filosofía moral. El siglo de Smith es la era de la Ilustración. Pensemos en el impacto de Newton. De repente, el universo parecía un mecanismo de relojería perfecto, gobernado por leyes precisas. Esto inspiró a todos los pensadores de la época a buscar principios similares en la sociedad. Y Smith, al igual que los fisiócratas en Francia, estaba convencido de que sí, de que existían leyes naturales que regulaban la interacción humana, también en lo económico. Y esto es crucial entenderlo bien. En la época de Smith, lo que hoy llamamos ciencia económica se conocía como economía política. Su objetivo no era predecir el crecimiento del PIB o gestionar la inversión, no. Su meta era otra, era comprender cómo se podía alcanzar la prosperidad para todo el mundo, pero siempre dentro de un marco ético y social. El contraste, como vemos, es clarísimo. La economía política de Smith se centraba en el orden moral. La ciencia económica moderna, en cambio, en la modelización matemática. Y este cambio de enfoque, bueno, pues es la clave de toda esta historia. Bien, pues vamos a adentrarnos en el núcleo de la propuesta de Smith. En su visión de una armonía que surge de manera natural a partir del interés de cada individuo. Un concepto que acabaría cristalizando en su famosísima metáfora de la mano invisible. Esta cita de la riqueza de las naciones es probablemente la más célebre de toda la historia de la economía. Resume a la perfección una idea muy potente, que la búsqueda del beneficio propio a través del libre intercambio nos lleva casi sin querer al bienestar común. No se trata de un acto de caridad, sino de puro interés mutuo. El mecanismo que subyace a todo esto es lo que se conoce como orden espontáneo. La idea es que el mercado, que a simple vista puede parecer un caos, no necesita a nadie que lo dirija desde arriba. Es como si las propias pasiones humanas, aunque egoístas, se fueran equilibrando unas a otras al interactuar, creando orden sin que nadie lo haya planificado. La inspiración de Smith, una vez más, era la naturaleza, no la mecánica. Él veía el mercado como un sistema vivo, un organismo en el que fuerzas opuestas, como el interés propio y la competencia, se equilibraban mutuamente, de una forma parecida a como los planetas se mantienen en sus órbitas. Para él, un desequilibrio era una anomalía, algo temporal. La estabilidad era la norma. Y es justo aquí donde se produce el giro decisivo, el momento en el que una observación filosófica, muy profunda, sobre la naturaleza humana, empieza a transformarse en algo muy distinto, en una rígida ley matemática. Para Smith, la mano invisible nunca fue una ley científica, era una metáfora, una forma casi poética de describir un fenómeno social que él observaba, cómo la libertad de acción de cada uno podía de alguna manera generar un orden colectivo. Era una descripción de lo que veía, no una predicción de lo que iba a pasar. Sin embargo, los economistas que vinieron después de él, anhelaban el prestigio y la certeza de la física de Newton. Querían convertir la economía política en una ciencia dura, que fuera capaz de predecir y controlar, igual que la física predecía el movimiento de los astros. Este proceso lo cambió todo. Lo que había nacido como una reflexión moral sobre el equilibrio social fue reinterpretado como una ley mecánica sobre el equilibrio del mercado. La economía dejó de ser filosofía para aspirar a convertirse en una especie de física social. Este es el punto exacto del desvío. La idea de que el mercado tiende al equilibrio se convirtió en el dogma de que el mercado debe estar en equilibrio. Así, una observación se transformó en un ideal, una descripción del mundo en una receta para el mundo. Y así llegamos a las consecuencias de esta transformación, al legado de una idea filosófica que, al ser mal interpretada, dio origen a la gran ilusión del equilibrio económico natural. El error estructural fue este: concebir la economía, que es un sistema humano, complejo e impredecible, como si fuera un sistema cerrado y mecánico, como un reloj. Se sembró la creencia en un orden casi perfecto, donde la incertidumbre o la inestabilidad eran vistas como meras desviaciones temporales, como un ruido que el propio sistema corregiría por sí solo.
Y esta creencia no es una simple anécdota, sino que se convirtió en el cimiento de escuelas de pensamiento económico muy influyentes. Teorías como el determinismo neoclásico o las teorías del equilibrio general, que han dominado la economía moderna, parten de esta premisa original, la de una estabilidad inherente al sistema. La verdad es que es fácil entender por qué esta idea fue tan seductora. Ofrecía una visión muy tranquilizadora del caos. Prometía un mundo donde la eficiencia y la prosperidad se podían alcanzar sin necesidad de un control central. Una armonía que, supuestamente, surgía de la libertad misma. Era, en el fondo, un ideal moral disfrazado de ciencia. Pero es importante ser justos con Smith. Él no es el culpable. Es, si acaso, el origen no intencional del error. Su brillante intento por describir un equilibrio moral fue tomado por otros y solidificado hasta convertirlo en un dogma matemático. La falla no está en su filosofía, sino en su posterior dogmatización. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Si la idea de un equilibrio natural que ha guiado a la economía durante siglos es en realidad solo la herencia de una metáfora malinterpretada, ¿sobre qué cimientos hemos construido la economía moderna? La pregunta, desde luego, queda abierta.